para seguir entendiendo que pasa el día de hoy. Por Jesucristo, cosa que empezaba Y en inglés. No, a mí en castellano, ¿eh? Ah, sí, a mí en inglés. Sí, a mí en castellano. Bueno, pues habíamos hablado de la segunda, que era regar con noria, con arcaduces, y en estos momentos vamos a tratar el tercero y el cuarto. El tercero es regar el huerto con agua de lluvia, el tercero regar el huerto con agua de río o de arroyo, y el cuarto es regar el huerto con agua de lluvia. Mística es una oración donde se empieza a dar y se da el sueño de potencias, y ella nos dirá que es una locura celestial. Que el agua de nuestra alma y de nuestro corazón, al ser regada, vaya a quedar más húmeda, quiere decir que quedamos más impregnados por el Señor, que es el Señor, como veremos más adelante, el que va regando, el que va tomando las riendas, y que es el Señor el hortelano. Va a ser Él el que, entre comillas, empiece a trabajar. Vamos a dejar de ser nosotros los que trabajemos, vamos a dejar de ser nosotros los que cuidemos y reguemos el huerto, y va a ser Él el que va a ir regando, va a ir cuidando, y nos va a ir preparando para ese encuentro con Él. Es donde vamos a empezar a ver su mano y donde con más certeza vamos a decir que Él es nuestro capitán, que Él es el que nos va guiando. Nosotros vamos a quedar más pasivamente y la actividad la va a tomar Él. Con lo cual vamos a trabajar menos, como ya hemos dicho, y vamos a tener que regar menos nosotros porque va a regar Él, va a trabajar Él. Nuestras potencias se van a ir acallando, y Teresa de Jesús, en relación a esto, en Vida 16.1, por darle voz a ella, nos va a decir: en este grado de oración, el agua con que se riega esta huerta del alma es agua corriente de río o de fuente, que se riega muy a menos trabajo, aunque alguno da el encaminar el agua. Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano, de manera que casi Él es el hortelano y el que hace todo. Lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Él toma las riendas y Él va a cuidar y a preparar nuestra alma y nuestro corazón para el encuentro con Él. Pero nos dice, aunque alguno da el encaminar el agua, todavía nosotros, en este agua de río, algo tenemos que trabajar. Todavía no vamos a estar totalmente abandonados, todavía el Señor no nos va a llevar a esa contemplación, a ese matrimonio, a ese encuentro total en el que Él va a actuar y en el que nosotros vamos a estar en total pasividad en el encuentro con Él. Nuevamente Dios sale al encuentro del orante con una acción mucho más abundante, una acción de Dios más abundante que la del orante. Teresa nos habla del sueño de potencias como oración propia en esta tercera manera de riego. La experiencia de la gracia es mucho más clara que en la oración anterior. Es un sueño de las potencias que ni del todo se pierden ni entienden cómo obran. Una experiencia de la gracia más profunda, con lo cual una actuación de Dios, como ya hemos dicho, más viva, más eficaz, pero todavía tenemos que obrar, lo que ya hemos dicho, ¿verdad? La acción de Dios
alcanza al hombre en su interior, en las potencias, de manera más intensa que en la oración de quietud. La acción de Dios nos va a alcanzar en nuestro interior, nos va a callar nuestras potencias, va a ir acallando nuestro pensamiento, va a ir acallando nuestros entretenimientos, nuestras imaginaciones, y vamos a ir entrando en el tú a tú, en el verdadero encuentro con el Señor. Esta acción de Dios adormece al hombre con relación a todo lo creado, porque está profundamente cautivo por Dios. La persona siente en sí embriaguez y desatino de amor, glorioso desatino, una celestial locura. Nos continúa diciendo la Santa en Vida 16, 1, 2, ¿verdad? Nos define la Santa este grado, este encuentro, este momento en el que estamos en nuestra relación con Dios, como un momento de embriaguez y desatino de amor. Vamos a estar totalmente hablando de encuentro de amor, de enamoramiento del alma con Dios. De embriaguez, ¿verdad? Ella lo define así, ¿no? Como, pues bueno, como ese estado de locura y de encuentro y de satisfacción y de alegría de encontrarnos y de estar con Dios. Démonos cuenta que es un grado en el que, aunque todavía no hemos alcanzado ese verdadero encuentro, ese verdadero matrimonio espiritual, ¿verdad?, que nos hablará la Santa y que sobre todo nos hablará el Santo, sí que estamos en esos momentos en que vamos a la oración y sentimos con fuerza el amor de Dios en ese momento y en nuestras vidas. Lo cual no quiere decir que en este camino y en este momento no dejemos de tener oscuridades y sequedades, ¿verdad? Todavía, aunque estemos en una oración de acallar las potencias y estemos en ese momento en el que estamos en el sueño de potencias, en el que las potencias se van adormeciendo, todavía no se han adormecido. Todavía nos quedan ahí pequeños resquicios de nuestra humanidad en el que todavía el Señor sigue actuando. Pero sí que es ese momento y ese encuentro en el que vivimos el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestro momento. Un amor de Dios que no solo se va a experimentar en los encuentros de oración, sino también en nuestros encuentros de vida diaria. Al final nuestra oración no solo es una oración de capilla, de grupo y de encuentro íntimo en el silencio, que sí, sino también es una oración de encuentro con el hermano y de vivencia de nuestra fe y de lo que llevamos en nuestro corazón con el hermano. Nos seguirá diciendo la Santa en este grado de oración. Aunque entiende con claridad que no es del todo unión de todas las potencias, a diferencia de la oración de quietud, de la oración vivida en grados anteriores, aquí el alma tiene más soltura para moverse en las actividades de la vida, aunque entiende bien que la mejor parte está con Dios, atada y gozando. Un poco lo de Marta y María, ¿verdad? Entiende bien que está a gusto con Dios, atada y gozando en los encuentros, pero también siente esa soltura para moverse en las actividades de la vida. Un poco Marta y María y un poco lo que era Teresa de Jesús, ¿verdad? En su vida. Una oración continua de contemplación y de acción. De contemplación, escuchando lo que el Señor le pide y lo que el Señor quiere, y de acción para llevar a cabo lo que el Señor le ha dicho y le ha pedido en sus encuentros de oración, en sus encuentros íntimos. De encuentro, valga la redundancia, con el Señor en el encuentro. Tengamos muy en cuenta esto, ¿no? Que nuestra oración no solo es una oración contemplativa de sueño de potencias, de acallar nuestro exterior, nuestro interior, nuestras potencias, nuestros pensamientos, imaginaciones, etcétera, sino que también es una oración llevada a la vida. Una oración que echa raíces en el encuentro con el amado, pero una oración que lleva esas raíces y ese fruto a la vida.
nos sigue diciendo en Vida 17:5. Coge Dios la voluntad y aún el entendimiento, a mi parecer, porque no discurre, sino está gozando de Dios, como quien está mirando y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar. Vamos acallando, vamos no, Dios nos va callando el pensamiento. Donde estamos gozando y viviendo de ese encuentro. Que nos quede también muy claro que esto que se dice y que se explica, y que la Santa lo explica también, y el Santo también, de que es un encuentro de gozo, de amor, de vivencia, que parece que nos da a entender que lo vivimos con gozo y con alegría, y sí que es así, ¿verdad? En esos encuentros. Pero bueno, que también va a haber momentos en los que no, ¿no? O sea, no esto es tan idílico como lo puedo estar plasmando, como la Santa nos lo está planteando, sino que también va a haber momentos en los que quizás retrocedamos a otros grados o en los que también tengamos que vivir nuestras noches y nuestras sequedades, ¿verdad? Que la madurez en la oración no es que a gustito estoy todos los días cuando hago esta oración mental con el Señor, sino que también vamos a vivir, porque hay que vivirlo, esos otros momentos en los que el Señor también está y en los que el Señor también nos está dando luz, ¿no? Porque claro, explicando esto así, cualquiera que nos oiga, qué bien y qué gozada que estamos en comunicación constante con el Señor y ahí como, ¿no? Me explico, ¿no? Que sí, pero que vosotros me entendéis, ¿no? Que al final es un camino que estamos viviendo y que vivimos, pero que no es continuo, que igual que avanza, va para atrás y que aunque estuviésemos en este grado, no todo es tan idílico, ¿no? O sea, al final, pues bueno, pues es como en la vida de familia, en la vida de pareja y en la vida de amistad, ¿verdad? Pues todos queremos mucho a las personas que nos rodean, pero en ese mucho querer y en ese mucho estar enamorados, pues también tenemos nuestras luces y sombras, ¿vale? Nos continúa, bueno, espero que me esté explicando, si no me levantéis la mano y me explico, ¿eh? Nos seguirá diciendo la Santa, para ir terminando con este regar nuestra alma con agua de río, ¿no? Háblense aquí muchas palabras en alabanzas de Dios, sin concierto. Si el mismo Señor no las concierta, al menos el entendimiento no vale aquí nada. Querría dar voces en alabanzas el alma y está que no cabe en sí un desasosiego sabroso. Aquí es la maravilla de la que seguramente muchos hemos vivido, de cuando estamos en el grupo o en nuestras casas llenos del Espíritu Santo, esa embriaguez de la que hablaba Teresa hace un segundo, ¿no? En la que parece que estamos borrachos porque el Señor nos ha invadido y nuestra alma quiere alabarlo y bendecirlo y no sabe cómo y no sabe qué decir, ¿no? Bueno, pues aquí Teresa nos lo dice, ¿no? Nuestro entendimiento no vale, ¿no? Dejemos que fluya. Dejemos que fluya la alabanza, que fluya el encuentro, que fluya el, ¿no? Esto que los carismáticos hacen también, que yo nunca lo he entendido, que eso creo que alguna vez me lo expliquen, este hablar en lenguas, ¿no? Un poco sería esto, ¿no? El no coartar la libertad, que tampoco nos dé miedo al encuentro con el Señor, con lo que en ese momento estamos viviendo, ¿no? Evidentemente, si estamos en nuestra casa o en nuestro momento íntimo de tú a tú y no hay nadie más, nos da un poquito igual, ¿no? Volvernos un poco locos, porque al final estamos con el Señor, nadie nos ve, nos da un poquito igual, ¿no? Pero que tampoco en los grupos nos dé miedo a dejarnos llevar por lo que el Espíritu en ese momento nos está invadiendo. Que evidentemente no va a ser siempre, ¿no? Ahora estaréis pensando, bueno, el loco este que se piensa que todos los viernes en mi grupo pasa esto. No, en el mío tampoco. Pero bueno, que en los momentos que pasa, porque pasa, que tampoco lo coartemos, ¿no? Aquí la Santa nos dirá, ¿no? No dejemos que en ese momento el pensamiento atrofie lo que la gracia nos está dando.
La actitud de la persona en este momento, en este grado de oración en el que nuestra alma está siendo regada por el río de Dios, ¿no? Por ese agua que Dios nos regala en su gracia. La actitud de la persona en esta oración es de dejarse del todo en los brazos de Dios. Eso que a veces, bueno, iba a hablar en plural, pero ¿quién soy yo para hablar por vosotros? Eso que a veces tanto me cuesta, ¿no? El dejarnos en los brazos de Dios. Estoy seguro que a veces nos ha pasado que estamos en la oración y sobre todo en la oración personal, ¿no? En la que hacemos nosotros en nuestra casa. Y estamos en ese momento de encuentro y de estar en los brazos de Dios ante la mirada de Dios. Y como tenemos que hacer algo, cortamos ese momento, ¿no? Donde Dios está invadiéndonos con su gracia. Entonces, dejémonos en los brazos de Dios, porque su alma ya no es suya, sino de Dios. Ya no querría vivir, sino en Él. El alma se ve fortalecida en las virtudes. Ya se abren las flores, ya comienzan a dar olor, deseosa de servir a su Señor. Vida 16:3, ¿no? Comienza esa primavera del Espíritu, ese nuevo Pentecostés en nuestras vidas y en nuestro camino y proceso de oración. Empezamos a dar fruto porque es Dios a través de su gracia el que nos está despertando y nos está viendo hacia Él. Pasamos al cuarto grado, que es un poquito más corto, aunque sea el más importante, que es cuando ya Dios nos va a regar con agua de lluvia, ¿no? Ya nuestra alma, nuestro huerto, nuestro jardín, eso que hablábamos el primer día de que estábamos preparando nuestro jardín, que es nuestra alma, para el Señor, ya no la estamos regando con pozo, ya no la estamos regando con arcaduces, con noria, ya no es el agua del río que pasa por nuestro jardín el que va regándonos, sino que va a ser el agua de lluvia. Simplemente tenemos el jardín y es el agua de lluvia, ¿no? Es Dios, el dueño del jardín, el que nos manda su agua y su lluvia y nos riega y nos empapa y hace que nuestro huerto florezca. Con llover mucho, lo riega el Señor sin trabajo nuestro y sin comparación mejor. Esto es una maravilla. No tenemos que hacer nada en la oración. No tenemos que hacer nada en la vida, ¿no? Ya todo nos viene dado por Dios. Esto, bueno, a ver, lo voy a intentar explicar para que no penséis que estoy taradito, pero bueno, a ver, yo creo que todos tenemos experiencia de oración y todos sabemos un poco en el mundo o en el huerto en el que estamos metidos, nunca mejor dicho, ¿no? Pero sería el momento en el que vamos a la oración y ya no necesitamos esfuerzo, ya no necesitamos nuestro pensamiento, nuestros libros, nuestras oraciones, nuestro prepararnos, vamos a relajar el cuerpo, no, nos viene dado. Es Dios el que ya nos invade en ese encuentro íntimo y maravilloso del matrimonio espiritual. Perdonadme si lo repito mucho, pero es que me encanta y me fascina lo del matrimonio espiritual. No creo que es una maravilla y una efusión y unión del espíritu con nuestra alma, ¿verdad? Y con Dios, para luego también tener ese compromiso de matrimonio con el mundo, con la sociedad y con nuestros hermanos. Mística unión de la persona con Dios y vuelo del espíritu. Aquí ya Juan de la Cruz nos lo explicaría muy bien, ¿no? Es cuando ya las mediaciones y las intermediaciones y las oraciones y todas nuestros tics espirituales. Y me voy a atrever a decirlo porque estamos en familia y creo que no es una herejía. Y si lo es, pues bueno, no es que me importe, pero la voy a decir igual, porque no voy a coartar yo ahora el espíritu aquí entre estas 8 personas que estamos, ¿no? Pero sería el momento de este matrimonio espiritual y de unión con Dios cuando incluso la Eucaristía no dejaría de ser un medio, ¿vale? Entendérmelo bien. No estoy diciendo que la Eucaristía aquí ya no sirva para nada, que sí, ¿vale? Pero entendérmelo bien. Pero en el que ya esa unión superaría incluso ese encuentro con... A ver cómo explico esto. Luego si alguien me puede ayudar, seguro que me ayuda, ¿no?
pero superaría incluso esta intermediación en esta unión íntima del alma con Dios. Esto no quiere decir que en esta cuarta Eucaristía no haya que ir a la Eucaristía, ¿eh? Luego no vayáis diciendo por ahí que es que Oscar ha dicho que ya me quiero a la Eucaristía con el cuarto grado de oración. Pero entenderme, ¿no? Es cuando Juan de la Cruz dice que ya nada nos ata, ¿no? Ya nada nos ata y ya nada necesitamos porque tenemos al amado, ¿no? El libro vivo del que hablará Teresa de Jesús, ¿no? Ya no nos hará falta ir a la Eucaristía y tener que leer el Evangelio diario para ver lo que el Señor nos dice. Va a ser el Señor el que nos va a hablar. ¿Cómo? Pues como Él quiera, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, es una unión y un acercamiento no total, porque la unión total con Dios la tendremos cuando nos encontremos con Él allá en su casa, ¿verdad? Pero bueno, espero que esto se me haya entendido, ¿vale? No quitar importancia al encuentro con Jesús en la Eucaristía y en el sacramento, que es muy importante porque Él se hace vida ahí, pero sí que es una unión que va más allá, ¿vale? Y que no lo digo yo, o sea, que lo dice el santo allá cuando él explica el matrimonio espiritual. Pero bueno, no me enrollo, que si no, no empezamos el cuarto grado de oración. Nos dirá Teresa en Vida 18:9. Es agua que viene del cielo para con su abundancia henchir y hartar todo este huerto de agua. Se trata de la oración de unión de todas las potencias en la que la acción de Dios envuelve y domina a la persona. Envuelve y domina. La palabra dominar es fuerte, ¿no? Si la sacamos de contexto más. Pero es aquí donde Dios nos va a envolver, nos va a invadir, nos va a hacer como uno con Él, ¿no? Y nos va a dominar. No porque nos vaya a obligar, que aunque nos obligase no pasaría nada, porque sería algo maravilloso, ¿no? Aunque perdiésemos nuestra libertad en este momento, sería para vivir algo maravilloso y algo en un encuentro vivo y sincero con el amado. Santa Teresa describe así la oración de unión y nos dirá ella, ¿no? Acá no hay sentir, sino gozar, sin entender lo que se goza. No hay mucho más que explicar, ¿no? Aquí no se siente, pero a la vez que no se siente se goza, pero encima no se entiende lo que se goza. Pero bueno, como con todas las cosas de Dios, ¿no? A Dios a veces no se le entiende, ¿no? Y es como aquel que decía, bueno, para definir a Dios es casi es mejor decir lo que no es lo que acabamos antes, ¿no? Entonces, bueno, es ese momento en el que ya no se siente, pero sí que se goza de la presencia del amor porque sabemos que Dios está ahí. Porque sabemos que Dios está ahí y encima hemos aprendido, perdón por la palabra, hemos descubierto que Dios está en el hermano y lo vamos a vivir así. Y ya no nos va a costar tampoco ver a Dios en el hermano. No solo Dios nos va a dar su lluvia y nos va a regar en nuestra oración de encuentros íntimos con Dios, sino que eso nos va a llevar a un trato y a una vivencia con el hermano diferente, más auténtica, ¿no? Es como aquello de San Pablo, ¿no? No vamos a llegar a ser Dios, pero vamos a ser como dioses pequeñitos. Esto es otra herejía que he dicho ahora, pero que sin más, ¿eh? Me habéis entendido. Ya sabéis que me gusta decir herejías, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Yo las reconozco y ya está. Entiéndese que se goza un bien a donde juntos se encierran todos los bienes, mas no se comprende esto bien. Ocúpense todos los sentidos en este gozo, de manera que no queda ninguno desocupado para poder en otra cosa exterior ni interiormente ocuparse. O sea, esto es un abandono total, un encuentro total, un encuentro total y fascinante que, como todas las cosas de Dios, cuando llegan a este punto, a no ser que fuésemos Teresa o Juan de la Cruz o algún otro santo carmelita, es difícil explicarlas, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Estamos desocupados y abandonados, estamos centrados en Dios. Centrados en Dios, entiéndese que no es yo y Dios solo, Dios y yo solo, y nos volvemos perdonadme la expresión, en esta gente de iglesia
ñoñica en la que solo, pues eso, solo en la iglesia y yo en la iglesia y yo y mi rosario y yo y mi oración y yo. ¿Me entendéis, verdad? No estoy diciendo que no haya que rezar el rosario, que sí, ¿eh? Pero al final es algo auténtico, es algo entregado, es algo en el que vamos a vivir nuestra vida normal de trabajo, de familia, de encuentro, de comunidad, de pareja, pero que vamos a vivir desde Dios. Sabiendo y teniendo claro que el haber llegado aquí, el que llegue, el haber llegado aquí, no quiere decir que esto ya es para toda la vida, ¿vale? Que se puede volver al uno. El alma siente con un deleite grandísimo y suave casi desfallecer toda con una manera de desmayo. Toda la fuerza exterior se pierde y se aumenta en las del alma para mejorar poder gozar de su gloria. El deleite exterior que se siente es grande y muy conocido. La acción de Dios es tan fuerte que suspende todas las potencias, de modo que el orante no puede ocuparse en nada. Dios coge el alma y la lleva consigo. Viene un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis sentir y sentís levantarse esta nube de la gran majestad de Dios. Esto se podría comparar, quien lo haya vivido, pues como a un huracán, ¿no? O a un tornado que te envuelve, que te lleva, que te arrastra y que no tienes nada más que hacer más que abandonarte a ese tornado, ¿no? O seguramente los que hayáis sufrido un accidente de coche, cuando estáis sufriendo el accidente de coche, que no podéis dominar el coche, estáis abandonados a la acción del coche, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que tú ya no eres dueño de ti, no eres dueño de tu alma. Bueno, Dios siempre es dueño de nosotros y dueño de nuestra alma, pero es cuando Dios nos va a invadir y nos va a coger, ¿no? Y verdaderamente nos vamos a sentir unidos a Él en ese matrimonio y en esa unión, porque no vamos a sentir más que a Él, no vamos a sentir otra cosa. En esta oración hay una concentración total de la persona entera en Dios, interior y exterior. Y Teresa de Jesús llama a esto unión y levantamiento de espíritu o vuelo de espíritu y unión. Esto al final, pensándolo bien y haciendo una lectura, es un mensaje muy sanjuanista, ¿verdad? De contrariedades. Espíritu o vuelo de espíritu y unión. A la vez que habla de vuelo de espíritu y de dejarse llevar por el espíritu y de tener esa libertad del espíritu que nos da y que nos va a llevar y que nos va a traer y que va a hacer de nosotros lo que quiera, ¿no? Vamos a ser como ese pábulo al viento. Al final hay una unión. O sea, es una unión en la libertad. Que en el fondo esto, si se piensa y se medita, es muy bonito. Esto es como cuando te enamoras, ¿no? O como cuando sientes la llamada de Dios. Te unes a alguien, en este caso a Dios, en esa libertad del espíritu que Él te da, en esa libertad. Lo que a veces a los cristianos nos dicen, pierdes tu libertad cuando haces algo, ¿no? Bueno, si usted no lo entienda, no quiere decir que yo no tenga libertad, ¿no? Pero bueno, aquí vivimos la unión con Dios plena y la libertad de su espíritu. Dos contrariedades, dos contradicciones, pero de una gran belleza y de una gran certeza, ¿no? El dejarnos llevar por el espíritu y el ser libres, porque en esa libertad Dios nos actúa. Al final también es cierto que si nosotros podemos hacer algo en este proceso de oración, es dejarnos llenar del Espíritu de Dios. Es vaciarnos de nosotros para que Dios nos llene. Es cuando Dios te llena y cuando estás lleno de Dios y cuando dejas que el Espíritu maneje tu vida, aunque no entiendas nada, y esto a los que lo queremos tener todo controlado es un poco complicadito, no para uno, sino para Dios, que lo tiene más complicado, es cuando Dios te va a sentir más unido. Cuando tú te vas a vaciar para llenarte de Él, Él te va a llenar, Él te va a dar esa libertad y esa unión. Y para acabar nos dirá, ¿no? Es importante dejar en claro que a esta oración de unión se llega normalmente después de que el orante se ha ejercitado durante largo tiempo en la oración mental.
aunque también puede ser concedida por... Aquí la Santa nos dirá que para llegar por la oración de quietud, pues hombre, es cierto que a no ser que sea por gracia de Dios, sí, pero sí que hemos dicho a lo largo de este recorrido de 4 peldaños, de grados de oración, que al final es la gracia. No tenemos nada que hacer nosotros, por muchas horas que pasemos con los ojos cerrados, en la posición más cómoda, invocando al Espíritu de Dios y diciendo, Señor, háblame, 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 y guardando silencios. Al final es gracia, Dios lo va a hacer cuando quiera y si quiere, ¿no? Como decíamos el mes pasado, no es una ecuación matemática, ¿no? De 5 horas de oración en silencio, 5 minutos de gracia y de matrimonio espiritual con el Señor, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la perseverancia ayuda, ¿no? Aparte de la gracia de Dios, que tenemos a San Pablo, que yo creo que la oración de quietud que hizo antes, pero bueno, que espero no haberme alargado mucho. Ah, pues no, 40 minutos, ¿qué es esto para nosotros? Que bueno, que hemos vivido y recordado los 4 grados de oración, que para mí personalmente, tanto los 4 grados de oración como las moradas en Teresa de Jesús, como todo el mensaje y obra de Teresa y Juan de la Cruz en su enseñarnos a orar, es pura experiencia y es puro camino muy humano y muy espiritual y muy a mano para nosotros, Al final yo creo que tanto la una como el otro pasaron por nuestros problemas en el camino de oración, evidentemente por nuestras noches y por nuestras piedras, sino por las nuestras fortalecidas. Entonces a mí a veces lo que me fascina de los santos, ¿no? Y sobre todo de estos tan cercanos, es que nos dan como la posibilidad, la energía, la esperanza y la ilusión para decir, bueno, ellos pasaron por este mismo camino que el mío, hombre, seguro que un poquito más perfecto, no lo sé, pero me invita a seguir caminando, porque el camino de ellos es mi camino. Al final el mundo de la oración no deja de ser un camino que hay que recorrer y que nosotros, gracias a los grupos de oración teresiana y a todo el carisma del Carmelo, lo tenemos fácil, ¿no? Porque tenemos un camino que ya muchos han hecho y que ya muchos nos han dado pautas para que aprendamos y para que caminemos y para que confiemos. Entonces, bueno, que mucho ánimo y que se ha movido todo esto, que lo que decimos siempre, pues que sigamos caminando en este camino, que sigamos recorriendo los grados de oración y las moradas y que sigamos viviendo este mundo de la oración en la perseverancia y en la certeza de que en nuestros encuentros con el amado siempre está, aunque no lo sintamos, ¿no? Hoy parece que hemos hablado mucho de sentimiento, de gozo, de encuentro, de matrimonio, de unión, que tampoco nos desesperancemos, porque igual no estemos en ese momento, ¿no? O sea, que al final, que nadie diga, es que yo voy a la oración todos los días y estoy X tiempo, y a mí explíqueme usted cuál es el gozo y el matrimonio que me está diciendo, porque yo no lo tengo. Pues bueno, muchos tampoco, no pasa nada. Pero quiero decir que no nos desesperancemos, que el Señor en el encuentro, aunque no lo sintamos, Él está, ¿no? Y aunque estemos en el primer grado, en cierta forma y manera, está lloviendo sobre nosotros. Con lo cual el Señor está actuando con esta agua de lluvia del 4 grado de oración. Que ánimo, que muchas gracias, que si alguien tiene algo que decir, que lo puede decir y que ahora es vuestro momento. Que os habéis quedado 6, con lo cual tenéis más tiempo para poder hablar.
¿Alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo o expresar algo? Que, Óscar, lo que tú dices, que no es una herejía, yo he comprendido por lo menos en lo que dices de la Eucaristía. En la Eucaristía, en la comunión, sí que se encuentra el Señor, ¿verdad? Pero yo creo que te refieres, o es a lo que yo cojo en mi mente, de verdad, mi torpeza, es en todo el proceso de la Eucaristía. No es solamente para sentir al Señor, sino que en cualquier momento, en esa gracia que Dios te quiera dar, y tú estés recogida o estés pensando o esté la gracia de Él, encuentras, ¿no? Esa unión, ¿no? Esa gracia que el Señor te da, ¿no? Y no es simplemente el encuentro o el proceso del periodo de la Eucaristía. Es a lo que yo me he entendido. Porque, como bien ha dicho el Santo Padre, él que estuvo en la cárcel, él no, a lo mejor no podía tomar la comunión, el cuerpo de Cristo, ¿me entiende? Y sin embargo, él tenía la gracia, recibía la gracia de él. ¿Me explico? Entonces yo no lo veo una herejía, porque si tú lees al santo con lo difícil que es y tú entiendes lo que él te va diciendo, realmente en su vivencia, él sentía la gracia de nuestro Señor. Entonces yo creo que te he entendido a lo que a lo que tú querías referir hacia los demás, ¿no? Claro, al final lo que yo creo en este último grado, bueno, en este último grado y en el primero, pero bueno, en este último grado, la Eucaristía evidentemente es importante, hay que vivirla, pero la Eucaristía, que al final es partir y compartir y entregar. Cristo se parte, se comparte y se entrega, y se nos entrega, y se parte y se comparte por nosotros. Es en este cuarto grado de oración, debería ser en todos, en que la verdadera Eucaristía es cuando nosotros, tras vivir esas Eucaristías en las que el Señor se parte, se comparte y se entrega por nosotros, en que nosotros en nuestra vida diaria también nos partamos y nos compartamos y nos entreguemos al otro. Porque esta es la deficiencia de nuestra Existe. vivencia cristiana, ¿no? Yo siempre digo, y no me cansaré de decirlo, y yo no seré la mejor persona para decirlo, pero lo digo, en que lo complicado es que nos partamos y nos compartamos y nos entreguemos al hermano, ¿no? Que al final lo más fácil es ir a la Eucaristía todos los días, bueno, lo más fácil, a veces también cuesta, porque bueno, ¿verdad? Y hacer todos los ritos y oraciones que queramos. Y que está muy bien, ¿eh? O sea, que no digo que no haya que hacerlo, que está muy bien. Pero que la verdadera Eucaristía y la verdadera liturgia está fuera de ahí, ¿no? Sí. Y es cuando tú llegas a este extremo de unión con Dios y de matrimonio espiritual, cuando te das cuenta, entre comillas, lo que voy a decir, que la importancia de la Eucaristía no solo está en ese pan, que se hace presencia viva de Jesús, que sí, sino en la otra, ¿no? En la que al final tenemos que reconocer que, que el corazón del hermano es una custodia donde habita Jesús. Y es en ese hermano en el que peor nos cae encima, porque en el que mejor nos cae no tenemos ningún problema en reconocer a Cristo, donde tenemos que partirnos y compartirnos y entregarnos. Y yo creo que a esto se llega en ese estado de encuentro con Dios, ¿no? O sea, yo no creo que nadie pueda decir que me he encontrado con Dios si verdaderamente, en cierta forma y manera, sin llegar a una perfección, ¿eh? Y sin tener que hacer grandes cosas, ¿no? O sí, no nos entregamos y nos compartimos al hermano. Ya me callo. Me callo si habláis y no sigo, ¿eh? Claro, a eso te referías tú en las personas ñoñicas que hacían el rosario, que hacían su ritual de... Pero después, como
muchas personas, ¿no? Nos metamos todos, ¿no? Porque no nos vamos a excluir porque nosotros tenemos falta, ¿no? Tenemos el ritual de ir, de escuchar la palabra, de escuchar la homilía, que precioso es todo, y cuando salimos por las puertas, pues nos olvidamos de que existe el hermano, de partirte, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De esa entrega, de ese deshacimiento, de ese que me gusta, estoy con él, ¿no? Ya el que me desagrada, pues salimos del templo y nos olvidamos. Ese es el partir el pan, el hacer presente vivamente la palabra de Dios continuamente en tu vida. Esa es realmente la Eucaristía dentro de uno. Con todos nuestros respetos a nuestras abuelillas que hacen estas devociones, que están muy bien, ¿eh? ¿Qué culpa tendrán ellas de no haber dado otro paso? O sea que Bueno, bendito lo que ellas hacen, ¿eh? ellas enseñan de otra manera, claro. Eso es. Que nosotros también rezamos el rosario y no pasa nada, ¿eh? Claro. A ver si ahora lo vamos a... Y además muy Pero bueno, yo creo necesario. que se entiende, ¿no? Sí. Yo de lo que pienso que habéis estado hablando es que realmente lo que hacemos en la oración es descubrir nuestra propia naturaleza, de tal manera que nosotros estamos habitados por el Señor. Y el lo que nos dice también San Juan de la Cruz, ahí encontramos a ese Jesús, a esa sensibilidad, a esa manera de sentir con los demás. Entonces, una cosa a la otra, no puedes pensar que esto te lleva a esto, sino que nuestra propia naturaleza estar habitados por el Señor. Y eso es lo que yo veo que lo que hablando otra vez, recording in progress. ¿Estás grabando? Pues eso digo. Muy cierto, muy cierto. Si es recording in progress, yo no hablo. Yo pienso que la oración te lleva a una transformación, a esa unión con Dios, que esa unión te lleva a estar cerca del hermano, compartir y repartir como tú nos decías, Óscar, pero que eso conlleva que va todo unido. O sea, según vas entrando en la oración, según vas papándote del Señor, pues así te va transformando. No sé. La gracia santificante, que dirían antes. Bueno, que sigue existiendo, ¿eh? No es que lo dirían antes y ya no exista. Pues es verdad, es verdad. A ver, varias cosas comento yo. Uno, el tema de la oración, tenemos que tener en cuenta eso, que la oración es un trato de amistad, por lo tanto, no podemos dejar la oración solo para un rato del día. O sea, eso es algo que como grupos de oración teresiana tenemos que tener siempre en cuenta, que si es un trato son las 24 horas del día. Igual y si estamos en trato con el Señor, pues ya nos tendría que ir saliendo solo ese darnos, repartirnos que decía Óscar, ¿vale? Porque es un trato, no es un rato que estamos con Él sin más, es las 24 horas. Porque yo no soy amiga de Marisol un minuto al día y los otros 99 del día no, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, en cuanto al tema de la Eucaristía, a mí me gusta mucho algo que dice la santa, y es que ella, en el momento que nosotros estamos acostumbrados a dar gracias, después de comulgar, ella lo que hacía era ofrecerse al Padre, como Jesucristo. Jesucristo en la Eucaristía se ofrece al Padre, pues ella lo hacía y nos invitaba a hacerlo, a ofrecernos en ese momento de la acción de gracias, que estamos acostumbrados a darle gracias, pues darle gracias, sí, está muy bien, pero darle gracias por esa oportunidad de poderme ofrecer con Él otra vez, de poder renovar ese ofrecimiento, ese poder partirme, repartirme otra vez en ese día.
Aquí salen cosas muy interesantes, y muy ricas para nuestra vida. Es que nuestra vida tiene que ser oración. Eso lo teníamos que haber grabado así como solo, para hacer un eslogan en los votos. Pues mira, sí. Bueno, el mes que viene, si Dios quiere, no sé si lo he dicho antes, es que como me estoy haciendo mayor. Sí, lo de la Virgen del Carmen, una sí. oración. Bueno, pues eso, que tendremos solo una. Esta es la embriaguez del espíritu llevada a la práctica. De verdad. No, que tendremos simplemente una oración por YouTube y no tendremos este encuentro, ¿vale? Entonces, pues no sé qué pasará, si nos volveremos a encontrar virtualmente, mensualmente, en septiembre, octubre o no, pero bueno, ya lo iremos viendo. Yo sí que creo que de toda crisis hay que sacar algo positivo, ¿no? Y aunque al año que viene Dios quiera, bueno, el virus seguirá por aquí porque no se ve tan fácil, pero bueno, seguramente será como una gripe pequeña. Pues aunque esto siga así, sería cuestión de hablarlo, pero igual no está mal que una vez al mes sigamos haciendo estas cosas como unión, ¿no? Que igual no todos podemos todos los meses, pero bueno, pues si de 8 meses podemos 3, pues bueno, pues eso que nos llevamos, ¿no? Sí. Pero bueno, estoy así hablando. Qué bueno, que aunque en mes de julio con la Virgen del Carmen no nos encontremos así virtualmente, pues bueno, que nos encontraremos en la oración y que nos encontraremos en el encuentro con ella también en ese mes tan maravilloso y tan bonito, ¿verdad? Que el tiempo de vacaciones también es un tiempo muy favorable para ponernos las pilas y para encontrarnos con el Señor, ¿no? Que los que se vayan a la playa es un buen lugar para hacer la oración con la barca de Pedro y el Señor subido en ella, ¿verdad? Los que se vayan a la montaña, pues también es un lugar muy bonito para encontrarse con el Señor en las bienaventuranzas.